Estado Nacional. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Estado Nacional 23:07, día histórico, sin duda invitados que podrán cada uno ponerle el titular a esta noche en esta transmisión conjunta de TVN, todas sus plataformas y Radio Duna. ¿Presentamos de inmediato a nuestro invitado o vamos a la calle? Vamos a ver, señor director, una imagen de lo que está ocurriendo en el centro de Santiago, Plaza Baquedano, Plaza Italia, Plaza Dignidad, póngale... ¿Esto es Plaza Ñuñoa, señor director? Sí, está un poco cerrado el plano, así que no, yo estoy un poco más ciego, pero me corrigen, Plaza Ñuñoa, es eso. Ahora sí, ahí es Plaza Baquedano, Plaza Italia, pero la verdad es que yo veo pocas. Ahí tenemos más imágenes. Estaba Baquedano, claro, acabo de ir a Baquedano. Ahora sí se ve. Muchísima gente, y la preocupación que emerge naturalmente a esa imagen es la de la pandemia. Sin duda, porque, bueno, alguien dirá, mañana hablamos de la pandemia de nuevo, suspendamos. El problema es que estas cosas no se pueden suspender, porque puede ser, bueno, imposible de trazar por lo pronto, pero puede ser dramático un eventual daño que se produzca desde el punto de vista sanitario. Vamos a la mesa de inmediato, porque estamos ansiosos de escuchar los análisis de nuestros invitados. Y los presentamos. Rafael Berguán, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Hola, Matías, hola a todos. María José Gómez, muy buenas noches. Hola, buenas noches. También gracias, Gonzalo Miller. Hola, Matías. Gracias, Pato Fernández, buenas noches. Ana Lía Uriarte, muy buenas noches. ¿Cómo Buenas estás? noches, Matías. Nicolás Izaguirre, muy buenas noches. Hola, Matías. Partamos en ese mismo orden inverso al que hicimos. Titular de esta noche, Nicolás Izaguirre, para que lo vayan pensando ustedes también. ¿Por dónde bajarse? Lo que yo primero siento es que el pueblo de Chile se ha dado una oportunidad de una salida institucional pacífica, pero con cambios profundos. Entonces no la desaprovechemos, no caigamos en mezquindades, en enrostrarnos victorias o derrotas, sino que entendamos que la gente quiere cambios que tendrán que ser hechos institucionalmente, bien hechos, pero que el estado de cosas que teníamos actualmente no da para más. Lo dijo el propio en un podcast que oí, en la Rein Mate, que dijo, mira, la caja de herramientas se había quedado vacía. Esa fue la expresión que usó. Y que me perdone Carlos Peña, vamos a utilizar un ejemplo futbolístico. En las goleadas es tan antipático el mal perdedor como el mal ganador. El mal perdedor es el que sale a patadas y el mal ganador es el que se burla, el que le pasa la cuenta a Ana Lía Uriarte. Tú en este caso eres ganadora. ¿Cómo hacerlo para que tú, tu gente, tu tribu, en fin, no sean malos ganadores para poder convocar, que al final esa es nuestra meta, ¿no? La verdad es que es un trabajo de todos, creo yo, hoy día reconocer que estamos escribiendo la verdad, un episodio de la historia de Chile extraordinariamente importante. No sobra nadie, no faltó nadie y en consecuencia vamos avanzando, creo yo, en una salida institucional con una perspectiva de cambio, con una alegría tremenda. Sí. Gonzalo Miller, ¿cómo lo ves tú que titular? Porque es la primera cosa que se te viene a la cabeza si tienes que explicar lo que sucedió hoy. Yo creo que pocas veces una elección o un plebiscito en este caso entrega un mensaje tan categórico, tan rotundo, ¿ah? Que no va a ser fácil de leer por lo mismo, porque es de esperanza. Yo lo que vi hoy día, todo el día, es gente que tenía esperanza en un cambio, tenía esperanza en que se podían hacer las cosas mejor, y ahora lo que corresponde es decodificar eso, tratar de entender qué significa esa esperanza y cómo el sistema político, que no lo ha hecho hasta ahora, está a la altura de esa esperanza, está a la altura de los acuerdos que se necesitan para destrabar una reforma, para hacer cambio, porque sin duda que la voluntad de cambio se expresó con fuerza. María José Gómez. Yo coincido bastante con Gonzalo en esta esperanza que hay, en esta necesidad o que la ciudadanía se ha expresado de cambio, y creo que eso interpela de manera muy fuerte y categórica a todo el mundo político y a toda la ciudadanía respecto del clima en que se va a llevar adelante este proceso, que sea un clima de diálogo, en que se eviten las polarizaciones, en que se busquen los acuerdos y en que logramos construir esta casa de todos, donde estén representadas las posturas de los que ganaron, de los que perdieron, de manera que nos sintamos representados y logremos un pacto social que tenga la legitimidad y donde nadie se quede afuera y donde sobre todo seamos capaces de conversar y escucharnos para llegar al resultado que todos los chilenos están esperando hoy día.
Pato, ¿cómo partirías el segundo tomo de tu libro sobre la marcha en este día, que es un hito importantísimo, que estuviste hoy día también en Plaza Baquedano hace un rato? ¿Qué es lo importante de hoy para ti? Yo creo que esto es como una reactualización de la democracia. Es un llamado a renovarla. Yo creo que cualquier partido político que aquí se cante ganador no va a haber entendido nada. Es una ciudadanía, tiene otros protagonistas. Es un mundo de gente que no había tenido ocasión de decir aquí estoy y quiero que me escuchen. Y por lo mismo creo que el reto que recién comienza ahora es que si esos partidos políticos, ese sistema que tenemos, no entiende que la necesidad total acá es salir a representar, a buscar y a poner en escena ese mundo nuevo, la frustración puede ser muy grande. O sea, es una inmensa felicidad y un reto enorme. Yo estoy de acuerdo con Pato en un punto que es, aquí se le dio una segunda oportunidad también a la democracia. ¿Ah? O sea, más de la mitad de los chilenos con derecho a voto fue a votar. Eso no lo habíamos visto hasta ahora, a pesar de que está bien. Algunos teníamos más expectativas de una mayor participación, van a ser 7 millones, 7.300.000, o sea, vamos a andar entre el 49 y el 51, por ahí vamos a andar. ¿Ah? Pero significa que hay una mitad que se quedó en la casa. Entonces, cuando nosotros hablamos del momento histórico, de lo que significa que todo eso es verdad, también acordémonos de que la mitad de los chilenos se quedó en su casa frente a ese momento histórico. Y tenemos que darle oportunidad para la construcción de lo que viene, para que la oportunidad de la democracia se consolide, es cómo escuchamos no solo a los que votaron a prueba y rechazo, sino también incorporamos a este 50% que se quedó en su casa. Rafa Berguán. A ver, complementando lo que ya dijeron, el titular mío sería que se rejuveneció la democracia. Está un poco en línea con lo que dice el Pato, pero quiero ser bien literal, porque vamos a confirmarlo después cuando tengamos los datos desagregados, pero todo sugiere que los jóvenes de verdad se tomaron un poco. Se tomaron, no sé si se tomaron, pero por lo menos participaron activamente, ¿ah? Con el mismo compromiso que otras generaciones, ¿ah? Que han estado participando. Y cuando uno ve la evolución de las votaciones en Chile durante el último tiempo, y no solo un tema en Chile, es cosa de ver nomás lo que los jóvenes dicen, piensan y opinan de la democracia en todo el mundo, y particularmente en Chile, lo que estamos viendo hoy día yo creo que es re importante, porque esa desafección que tanto daño le hace a la política, que al final iba a terminar, y esto va a ser crudo, pero con la muerte de los viejos políticos se iba a acabar también la política, entonces si los jóvenes no participan, y sin política no hay democracia, y sin democracia no hay, creo yo, no hay país desarrollado. Un punto que yo creo que a todos nos llena mucho de satisfacción y que habla muy bien de este momento, de este día, es el contraste entre lo que hemos visto hoy día y lo que vimos el domingo pasado. Entonces yo creo que este cauce como institucional también es un llamado a que la violencia que vimos en distintos episodios durante las últimas semanas y durante el año pasado no tiene cabida, en este proceso. Este proceso tiene que ser de paz, de acuerdo, de diálogo, y todas las manifestaciones violentas que vimos las deberíamos aislar, las deberíamos condenar, y no deberían ser parte de este proceso, porque este proceso es de conversación y de intercambio de ideas y no de manifestaciones violentas. ¿Quieres agregar algo, Rafa? Yo quería hacer un contrapunto, solo porque, a ver, o sea, yo creo que, al menos, yo creo que todos hemos dicho y todos hemos manifestado que estamos contentos con lo que ha pasado en Chile hoy día, por una razón o por otra. Pero si uno enfatiza, claro, la importancia de lo simbólico, ¿no es cierto?, en lo que ocurrió hoy día, pero también desde la perspectiva de la economía, aquí tengo al Nico al frente, en términos de que lo que pasó hoy, creo yo, va a generar, más que una oportunidad, que es un cliché, va a generar la necesidad que teníamos de avanzar una dirección para poder desarrollar el país. Pero aquí quiero hacer el contrapunto. Hay que tener cuidado, porque por un lado uno quiere que, y lo conversábamos antes de entrar al programa, uno quería que este triunfo fuera contundente. En las dos papeletas, ¿no? Para no dejar dudas, para que no hubiese excusas a propósito de una cosa o de otra. Pero también es cierto que hay que tener cuidado, porque las experiencias malas con nuevas constituciones, sobre todo en la región, han sido en países como Ecuador y Venezuela, donde la mayoría a favor de la nueva constitución fue apabulladora. Entonces hay que tener cuidado de no pasarle máquina, un poquito quizás en línea con lo que decía Gonzalo, en términos de que este es un triunfo que tiene que ahora convocar a todos, literalmente. Tocaste un punto, para este lado de la mesa. Analía, ¿fue bueno este 78-21 que tenemos hasta ahora, o era mejor? Porque había dos tesis antes. Alguien decía, ojalá sea 49-51 para que nadie se arranque con los tarros, para que sea bien parejito. La otra tesis era, ojalá pase algo que pasó ahora, que el apruebo, por ejemplo, gane por lejos, cosa que sea inidentificable o un poco ganadores y perdedores. ¿Cómo hay que tomar este escenario que se dio?
Yo creo que no hay que enredarse demasiado en una cosa que me parece extraordinariamente obvia. Los que fuimos a votar hoy día, ¿a qué fuimos? Fuimos a decir que queríamos una nueva constitución para Chile. No queríamos reformarla, queríamos una nueva constitución para Chile. Y esa es la alternativa que ganó. Y eso no excluye a aquellos que votaron rechazo. ¿Por qué? Porque están naturalmente incluidos en este proceso de generar una nueva constitución. Pero me parece extraordinario que haya sido tan contundente para que no haya duda cuál es nuestra voluntad. Hablo así porque yo voté por el apruebo. Queremos una nueva constitución para Chile y no quiero dejar de decir algo que hoy día forma parte de la emoción que me parece que es bueno reivindicar también, uno siente cuando vive estos procesos. Una de las cuestiones que más me emocionó, diría yo, me conmovió profundamente, es el hecho de que se grabó un video por alguien que estaba ahí cuando fue a votar Gatica. Cuando fue a votar Gustavo Gatica, muchacho que quedó ciego a propósito de los movimientos que desencadenaron esta situación y que como él hay tantos otros, Óscar Soto, lamentablemente tantos para no dejar fuera a nadie. Y esto me hizo recordar, y quiero hacerlo desde mi perspectiva y desde quien yo soy y he sido hace muchos años, así que quisiera señalar que desde ahí hablo. Para muchos este momento era tan importante como fue el plebiscito del 88. Tanto, ¿eh? Tan importante como eso, yo lo dije aquí antes, y en ese plebiscito del 88 tuvimos que recordar a cuántos habíamos perdido o habían sufrido distintos tipos de situaciones para llegar a ese momento. Hoy día quisiera recordar exactamente lo mismo porque creo que ustedes tienen toda la razón. Este no es un triunfo hoy día de los partidos políticos o de uno, ni muchos, ni varios. Es un triunfo de una ciudadanía anónima, en el sentido de no hay un nombre, un apellido reconocible, y ahí está, por ejemplo, Gustavo Gatica. ¿A ti qué te parece cómo lees esta paliza? Porque fue una paliza, 78-21, realmente es muy fuerte. ¿Cómo lees tú o cómo lo decodificas, usando los términos de Gonzalo, en lo que viene? Mira, si es mejor, si es peor. De los que estamos aquí, el que más ha tenido cercanía con un proceso constituyente fuiste tú, que trabajaste en el proceso anterior, como uno de los delegados, observadores. En el gobierno de Michel. El gobierno pasado. Entonces, ¿cómo sirve esto para esos diálogos? O sea, esto termina de ponerle fin a un periodo histórico, además, yo creo. Eso yo creo que es rotundo. La Constitución del 80, sin entrar siquiera en su legitimidad de origen, etcétera, era una constitución de la Guerra Fría, que venía a ser una respuesta a un periodo anterior, con todas las tensiones del caso, una constitución que tenía una enorme sospecha por el Estado, una constitución muy autoritaria y muy temerosa de la democracia y la participación de la gente, según las palabras de sus propios autores, digamos. Y hoy día estamos entrando a ser la constitución de una otra generación, además. Esta es una constitución, mire, tenemos que pensar que, por ejemplo, la generación del Frente Amplio, que incluso es más vieja que los que protagonizaron el comienzo del estallido social en Chile, es una generación que nació el año 88. Nacieron ellos, nacieron en el año 87, 88, estoy hablando de Boric, Jackson, etcétera. Estamos expuestos, acabamos de escuchar esta cosa masiva. No veíamos gente festejando en las calles un triunfo político ¿desde cuándo? Yo creo que el último que se festejó fue el de Michelle Bachelet, porque incorporó a las mujeres y tuvo un mundo en ese sentido de representación fuerte. Pero ahora, ¿qué festeja esta gente en las calles? ¿Qué está festejando este mundo que está tocando la bocina? La esperanza de un cambio. Yo creo que además está... formar parte. ¿Y sabes lo que yo creo? Ser parte. Yo creo que está festejando el volver a ser protagonista de una historia y de un periodo político nuevo, en el cual hasta aquí no se siente enteramente partícipe. También y luego Nicolás, por favor. Los números con más detalle, los vamos a ir conociendo, pero aquí estamos con voto voluntario, el voto voluntario sigue presente, y también se manifestó hoy día. Había una sensación. Yo creo estimar, y no creo que me equivoque mucho, aquí hubo un movimiento de que hay casi 1 millón de personas que dejó de votar y 1 millón de personas que entró a votar. Por eso que uno mira la elección del 2017 y mira la elección de hoy día y dice, mira, votaron más o menos lo mismo. En números totales, sí. Pero aquí entró gente, sin duda, lo vimos, gente que por primera vez muchos de ellos entró a votar, y también salió mucha gente. Y ahí cada uno tendrá que mirar
qué pasó. La Yo pandemia quiero avanzar en la autocrítica de Chile Vamos. ¿Por qué? Porque, bueno, hay una encuesta de la Universidad del Desarrollo y la comentamos alguna vez acá también, demostraba que la mitad de los electores de Chile Vamos estaba por el apruebo. La mitad. Y eso es lo que explica muchas veces por qué líderes dentro del sector tomaron esa posición, porque le buscaron dar representación a algo que estaba ocurriendo en su propia gente, en su propio sector. Esa división de 50-50 no solo se produjo en el gabinete, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un gabinete de ministros 50-50, sino que también se produjo electoralmente. Y eso es lo que explica que Mario Desbordes, Felipe Cas, el propio Joaquín Lavín, ¿no es cierto?, tempranamente le hayan dado representación y hayan querido ser parte de ese mismo proceso. 7.200.000 porque salió un nuevo cómputo, una rapidez inusitada. Nadie hace esto un desde. Que en este país a las 11:30 de la noche tengamos el 95,74% de los votos contados. Es realmente para sacarle el sombrero. De nuestro patrimonio republicano. 97,12 me dicen, disculpen. Yo es la última actualización que tengo aquí en el pantalla del CERVEL. Nicolás Eizaguirre, tú como... Sí, perdón. ¿Tú ves tanta épica, tan importante como el sí y el no del 88 aquí? Fíjate que además de la alegría, la sensación que yo tengo es cómo la sociedad chilena o su clase dirigente se demoró tanto o nos demoramos tanto en abrir los ojos. Porque yo creo que, excepción hecha del voto del plebiscito del 80, que no fue una elección democrática, yo no creo que haya habido en la historia de Chile una elección con tal desequilibrio entre una opción y la otra. Entonces, de que el asado se había pasado hace mucho rato y que la clase política no había sido capaz, porque estaba completamente trabada en una lucha intestina entre unos y otros, de entender el sentido de los tiempos. Entonces, yo estoy de acuerdo, y creo que ha sido mi actitud, de no avasallar. Todos tienen una parte de la razón, pero no quisiera con eso creer que no tenemos urgencia. Tenemos un sentido de urgencia enorme y tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo en una nueva constitución, ojalá lo más rápido posible, porque esa mitad o 48% que no votó, bueno, puede haber gente que no votó por el COVID, sí, claro, etcétera, pero también hay gente que no tiene mucha confianza en que nada de esto vaya a cambiar nada. Pero entonces, perdón, solo para terminar, como se dice, abalanquémonos en ese 52%, en esos 7.300.000 que dieron un mensaje claro, porque es a partir de eso que podemos construir un país de todos. María Pero José, no nos quedemos otra vez en el cuento de sí, pero no, porque ahí esto va a explotar. Usted, María José, desde el rechazo, desde la facción que hoy pierde, ¿sienten que tienen espacio para la esperanza en que no van a ser avasallados? Dos cosas. Primero, respecto a lo que decía Nicolás, este es el inicio de un proceso que sabemos que tiene una elección de constituyentes en abril del próximo año, una constitución de una convención, y de ahí, en el mejor de los casos, 9 meses, o sea, hasta mayo del 2022 o hasta agosto del 2022 no vamos a tener una nueva constitución. Y yo creo que en esta expresión de que la gente tiene esperanza de cambios, hay cambios que sabemos que pueden estar reflejados ciertos temas en la Constitución, pero que no se van a solucionar, y yo creo que interpelan a la clase política completa, al gobierno, a la oposición, a los partidos del oficialismo. Aquí hay temas de la agenda social, está el tema de pensiones, hay tantos temas que si no se avanzan en paralelo a este proceso constituyente van a conducir a una enorme frustración. Entonces yo creo que ahí hay una interpelación también al mundo político de que no podemos poner todos los huevos en la canasta del proceso constituyente, porque hay cosas que son demasiado urgentes y que tenemos que entrar a picar y a cambiar. Y la segunda pregunta es si tienes esperanza en no ser avasallado por los que absolutamente, porque la centroderecha, Chile Vamos, ha fijado un camino de unidad. Así como el apruebo claramente tuvo dos posturas, y yo soy una firme convencida de que cuando la centroderecha va dividida obtiene resultados que no son tan buenos. A partir de mañana empieza un trabajo unitario, existe la decisión de ir en una sola lista a la constituyente a tratar de que sea una nueva constitución sin empezar de cero defendiendo las ideas del sector. Por lo tanto, yo creo que la cancha está abierta, que hay que elegir buenos nombres de constituyentes, y ahí yo creo que en lo que dice Gonzalo de esta gente que entra y sale, aquí hubo más jóvenes que entraron,
y que miran tal vez con más recelo a la clase política, y hay una crítica y una desconfianza en la clase política, y ahí yo creo importante que entren nombres nuevos. Sí. Un segundo todo, Analía, breve tú, por favor. Sí. Tenemos que ir a Plaza Ñuñoa, que nos espera Jaime Quesada, pero Analía, te quedé viendo la palabra antes. Quisiera decir algo que me parece importante decirlo en honor a la historia. Tú mismo mencionabas, Matías, que Pato Fernández fue parte del grupo de observadores del proceso constituyente que llevó adelante la presidenta Bachelet, donde, siendo Nicolás Izaguirre en ese momento ministro de las Express, incluso se preparó, después de los encuentros locales autoconvocados, en los que participaron más de 200.000 personas, preparó un proyecto de constitución. ¿Por qué? Porque entendía ese conglomerado, que era la ex nueva mayoría, que había llegado el momento de apostar a un cambio distinto, a un cambio societal, a un cambio de las reglas. La presidenta Bachelet que la nueva mayoría. Bueno, lo entendía la Pero, presidenta. Tampoco estaba la energía de lo que vimos hoy día. Bueno, en cualquier caso, Gonzalo, déjame terminar, por favor, la idea, y después, por supuesto, todo lo es tuyo. Decir que ese proceso se inició, se llevó a cabo, porque existía un diagnóstico respecto de que las condiciones de injusticia y abuso no se podían sostener, que el modelo no daba para más, y por eso se cambió, por ejemplo, el binominal, porque era parte de la democracia protegida la que hacía mención. Nos vamos un segundo a la Plaza Ñuñoa, está Jaime Quesada ahí que nos cuenta cómo está el ambiente. Oye, acuérdate que hablamos. Hola Matías, muy buenas noches. El ambiente sigue siendo muy festivo, se escucha música muy fuerte, siguen las familias celebrando este resultado, lo decíamos hace unos instantes. Aquí el festejo de alguna manera comenzó muy temprano, cerca de las 8:30, cuando recién teníamos los primeros resultados. La gente se volcó a las calles y todavía está ocupada Avenida Irarrázaval. Recordemos que estamos en Plaza Ñuñoa. Avenida Irarrázaval es, por supuesto, la arteria principal que cruza toda esta comuna y ha sido un punto de encuentro para los vecinos de este sector de Santiago. Ha sido un punto de encuentro desde el 18 de octubre pasado, con manifestaciones, con conmemoraciones, y hoy día con los festejos, con la alegría de un resultado que nos indicaban muchas personas con las que pudimos conversar. Es histórico y de alguna manera demuestra que la ciudadanía ha ganado. Así nos decían de alguna manera los vecinos y las personas que se acercaron hasta este punto de la capital. En lo más práctico, por supuesto, Avenida Irarrázaval está absolutamente cortada, no pueden transitar los vehículos por esta parte de Santiago, están siendo desviados en ambos sentidos, aunque pudimos ser testigos de un evento muy significativo. De hecho, pasaron 2 ambulancias hace cerca de 1 hora atrás, y los manifestantes, en este caso las personas que están celebrando este resultado con esta victoria contundente del apruebo, abrieron paso de forma espontánea a estos vehículos de emergencia. Fue un momento también bien significativo, que de alguna manera demuestra que el ambiente en este punto de la capital es un ambiente de celebración, es un ambiente de festejo. La verdad es que no hemos visto ningún tipo de altercado, ningún tipo de destrozo, ningún tipo de manifestación. Aquí la tónica es alegría, aquí la tónica es celebración, y transversalmente a nivel generacional. Pudimos conversar con niños, pudimos conversar con sus padres, también con adultos mayores, que se volcaron a las calles para celebrar con banderas chilenas, con banderas del apruebo, por supuesto. Y aquí la celebración, la verdad es que ha continuado de forma ininterrumpida. Lo decíamos desde las 8:30 de la noche. La verdad es que a esta hora ya se puede ver un poco menos de gente, pero la verdad es que sigue siendo muchísimas las personas que están en este punto de Santiago. Es súper difícil poder estimar algún tipo de concurrencia, de número de personas, pero la verdad es que la calzada completa de Irarrázaval está ocupada. Gran parte de la Plaza Ñuñoa, que se encuentra justamente entre Irarrázaval y Douglas Almeida, también en un momento estuvo casi copada de lado a lado, y hoy día la celebración se está concentrando principalmente en la pérgola de la Plaza Ñuñoa, un lugar muy emblemático. Quienes conocen justamente este punto de Santiago saben que hay una pérgola ubicada casi en el centro de Plaza Ñuñoa, y también en la calzada de Avenida Irarrázaval, donde los festejos, donde los abrazos, donde la emoción de alguna manera se ha manifestado de forma muy importante. Había
llanto en algunas personas diciendo que este es un día histórico, que este es un día que esperaban ver hace muchísimo tiempo. Muchos nos indicaban que es un triunfo, como yo les comentaba hace algunos instantes, de la ciudadanía, del pueblo. Nos decían que unido de alguna manera puede conseguir los propósitos que se establezcan de alguna manera. Sigue la celebración, sigue los festejos, lo decíamos aquí, comenzó muy temprano. Las personas comenzaron a llegar de a poquito, aunque había mucha gente en la Plaza Ñuñoa durante la tarde. La verdad es que la tarde de este día domingo fue bastante agradable desde el punto de vista climático, por decirlo así. Por lo tanto, había muchas familias aquí ya en el pasto esperando los resultados, estaban ansiosos, y ya cuando comenzaron a conocer que el apruebo se estaba imponiendo de forma categórica con los primeros resultados, recuerden ustedes, sobre el 80%, eso bastó para que las personas pudieran entonces trasladarse hasta este punto de Santiago. Y es claro, vinieron desde distintos lugares, no solamente desde la comuna de Ñuñoa. Sabemos que aquí llega mucha gente de la comuna de La Reina, de Peñalolén, llegan también desde Santiago Centro, y por lo tanto este ha sido un punto de encuentro muy importante, muy significativo para las personas que están celebrando, están festejando que nuestro país finalmente decidió en las urnas, de alguna manera, redactar una nueva constitución. Matías. Jaime Quesada, muchísimas gracias desde la Plaza Ñuñoa, y estamos en estudio con la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei. Evelyn, buenas noches, gracias por estar aquí. La vi muy temprano votando aquí en su comuna, naturalmente. Sí, hola, buenas noches, Matías. Y una de las cosas que se preguntaba cuando yo la vi entrar, muchos se preguntaban, disculpe, que la trate de, ¿y la Evelyn es apruebo o es rechazo? Entonces yo decía, tengo idea, pero usted debe saber. No, yo no sé, pues. La gente quiere saber qué. No quiere, da lo mismo lo que yo voté. Lo importante es que hoy día escuchamos en forma muy fuerte y muy clara un mandato a que hay muchas cosas que cambiar. Y yo tengo la impresión que hay cosas que cambiar, sobre todo en 3 ámbitos, ¿no? Uno, que es efectivamente todo el tema de la equidad y de la pobreza. Otro, que tiene que ver con las instituciones, que están muy desprestigiadas. Y el tercero es que yo creo que eso no necesariamente lo votó la gente, pero yo creo que el tema del régimen político tampoco da más. Porque con 15 partidos políticos, en que para cada proyecto de ley hay que ir a hablar y pedirle el voto a 155 diputados, porque cada uno en realidad vota, no hay ninguna disciplina de partido, etcétera, se hace dificilísimo gobernar para cualquier presidente que salga electo. Entonces yo creo que los dos primeros, ¿no es cierto?, las instituciones que están muy desprestigiadas, la gente lo tiene muy fuerte. Y el tema de la equidad, el tema de la pobreza, el tema del acceso a la salud, el acceso a la educación, para mí es muy importante también la desigualdad brutal que hay entre hombres y mujeres. Y obviamente en muchos otros sentidos, inequidad en términos de las comunas, que están distintas. Pero un segundo, señor director, ¿tiene un mapa que usted me ofreció hace un ratito? Que no lo pudimos poner al aire. No sé si estoy pidiendo algo que no está listo, así que me puedo arriesgar que me digan que no está. Lo aguanto un segundito. Le quiero mostrar un mapa que me gustaría que usted, puede que ser bien franco, usted y yo vivimos en las comunas que le voy a mostrar. Sí. A ver, yo vengo hablando de hace mucho tiempo que aquí hay una desconexión muy grande entre las personas que son... Ahí está, mire. Conforman ahí las está. élites, claro. Claro, ahí está la votación de... Así es, pues. Si usted me ayuda, está un poquito lejos. Ahí está, Las Condes de Vitacura y los Barnechea. Exactamente. Eso tiene que ser. Bueno, pero Providencia ya no está en eso. Exactamente. Providencia está abajito. Sí, en la comuna que usted conduce ganó el apruebo, pero en estas comunas que usted me menciona, donde, dicho bien gruesamente, bien a trazo grueso... De ahí vienen muchos de los dirigentes. La élite chilena vive en esta... No solo allí, naturalmente, pero digo muy a trazo grueso la descripción, pero están unas comunas donde aparecen que vivimos, yo vivo en una de esas comunas, así que lo digo con toda honestidad. Si gana el rechazo por un 60% en un país donde gana el apruebo por un 80%, es porque realmente sencillamente lo lejos que vivimos del país real. A ver, Matías... Y una élite que vive tan lejos de su país, ¿qué es lo que le pasa? Tú recordarás que antes que asumiera el presidente Piñera, yo dije públicamente que es súper importante que se nombre como ministros a personas que hayan nacido en comunas que no sean las Condes de Vitacura y la Barnechea, que no vayan a veranear a Pucón, porque... La verdad es que yo creo que ha habido una desconexión muy grande de mucha gente
con lo que realmente está sucediendo en el país. Y a ellos les va muy bien y creen que a todo el mundo le está yendo muy bien. Yo he sido senadora y diputada, fui diputada, por ejemplo, por San Antonio, ¿no es cierto? Fui senadora por lugares como Coquimbo, Ovalle, como Illapel. Sí. Entonces, hay una conexión muy grande de cuáles son los problemas. O sea, cuando uno veía, por ejemplo, que una persona que necesitaba una hora al médico, a un especialista, podía demorar 2 años, 2 años y medio, hasta que lo atendieran. Y uno ve que en Las Condes, ¿no es cierto?, te duele una muela y tú al día siguiente tienes una hora, ¿no es cierto? Entonces, hay una desconexión que a mi juicio es muy grave y que probablemente ha sido una de las causas que nos ha llevado a todo esto. Y mucha gente además que de alguna manera aspira a vivir con esa cantidad de dinero, etcétera, pero no tienen idea de qué es lo que está pasando. Yo fui profesora durante un año en Pedro Aguirre Cerda, iba todos los días para allá, ¿no es cierto? Entonces, realmente hay una desconexión que es compleja y que aquí, y por eso que yo creo que es súper importante, hablamos de la además, élite, que haya ganado en forma tan contundente. Porque si hubiera sido, estaba el tema del COVID, que mucha gente que no sabía si iba a ir a votar, tenía miedo, etcétera, pero cuando ya es con esta contundencia, yo creo que la conversación es otra. Y por eso que yo tengo bastante, fíjate, esperanza en que efectivamente logremos sentarnos a conversar y hacer un país entre todos y para todos. Evelyn, hablamos de 3 comunas, las más con mayor nivel adquisitivo, y hablamos de lo lejos que están de la realidad del país. Pero esa es la clase dirigente, si se quiere, empresarial o económica. Pero la clase política está de Arica a Magallanes representada bastante, y de colegios públicos y privados, en fin, y ahí también es desconexión. Eso sería más grave. Mucha desconexión. Yo creo que hay mucha desconexión de todo el mundo, porque y creo que donde menos desconexión hay es entre los alcaldes. Bueno, ¿qué país tenemos? Es que todos vivimos desconectados, entre comunas, entre partidos políticos. O sea, nadie lee a Chile, ni la clase dirigente, ni los políticos. ¿Qué pasa? Yo tengo la impresión que efectivamente hay poco terreno, que se sale poco a hablar con las personas. Y en el caso de los políticos, ¿no es cierto?, de los congresistas, hay más bien ahí un tema, ahí hay varios problemas. Uno es que ya los partidos no pesan nada. Hoy día tú no puedes ya negociar con un partido. Me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba Lagos en el poder o Frey, etcétera, o Elwin. Ellos hablaban con los partidos y los partidos se alineaban. Hoy día eso ya no existe, ni en la derecha ni en la izquierda. Entonces es súper, súper difícil gobernar. Así que los partidos no pesan mucho más las individualidades que los partidos. Y además ellos o muchos de ellos han caído también en un jueguito que yo creo que no representa para nada a los chilenos. Hoy día hemos visto una sensatez de los chilenos. Mira tú cómo las celebraciones han sido completamente pacíficas, ¿no es cierto?, en la Plaza Baquedano. Mira cómo mucha gente salió a votar a pesar del virus. Y además fue todo en forma muy normal. Entonces, yo tengo la impresión, digamos, que toda esta cosa tan de las acusaciones constitucionales, de frenar proyectos porque sí, de alargar las discusiones. La grieta. Es la élite. Entonces, yo por eso que vengo planteando, si tú has visto hace ya varios meses, el hecho de que yo creo que hay que consultarle mucho más a la ciudadanía. Yo creo que la ciudadanía está mucho más sensata que nosotros los políticos. Y por eso que vengo diciendo, o sea, no me cabe duda que si le hubiéramos preguntado a los chilenos en su minuto por el divorcio, hubiéramos tenido divorcio 15 años antes de lo que lo tuvimos. Entonces, creo que efectivamente el tema de la participación ciudadana pasa hoy día a tener tremendo Dice usted, valor. Evelyn, que ha visto un país con mucha sensatez. Eso es un muy buen preámbulo para lo que necesitamos justamente para lo que nace el próximo año, que es este órgano constituyente. Donde ojalá hayan los menos políticos posibles. Vamos a hablar de eso luego, porque usted es representante de la clase política hace 30 años, pero preguntarle, ¿usted está confiada en que va a primar la sensatez en ese órgano constituyente? Muchos de más, su que sector... más que confiada, yo tengo la esperanza, porque creo que la gente hoy día ha mostrado mucha sensatez. Pero va a depender. Si nosotros volvemos a repetir los esquemas del Congreso,
yo tengo mucho menos esperanza. Y por eso que creo que también es muy bueno que haya ganado, digamos, la opción... Usted votó constituyente, ¿no? Yo no te voy a decir nada de cómo voté. No, pero el apruebo rechazo no, pero el otro me puede decir. No, sí, No, me da lo tampoco. mismo, me Ah, da está lo bien, mismo. Pero yo lo... es que Pero no usted dice que es es el bueno, punto. ¿Sabes qué? Yo es creo bueno que que hoy día ganó se la trataba... constituyente. Sí, yo creo Bien. que hoy día de lo que se trataba era de escuchar a la ciudadanía. Cuando nosotros votamos, por ejemplo, por La Laguna, en esto yo tampoco di a conocer, porque se trataba de escuchar. Creo que de verdad los políticos tenemos que, en vez de tratar de liderar y ser gurúes, yo creo que tenemos que tener bastante mayor cuidado y escuchar a las personas. Por eso que yo creo que lo que pasó hoy día es muy importante. Probablemente nosotros debiéramos preguntarle a las personas si quieren o no el matrimonio igualitario. Probablemente debiéramos pedirle a las personas que digan dónde quieren que vaya su cotización del 6%. Yo creo que realmente es hora de confiar más en los ciudadanos. Si de eso se trata la democracia. Ahora, y ha sido capturada por un grupo pequeño que somos nosotros. Pero eso que está planteando usted, una democracia directa que requiere un cambio bien profundo. Requiere un cambio bien En un montón profundo. de preguntas estar haciendo una suerte de plebiscitos ante cada tema que sea complejo. Pero ha ido cambiando también la tecnología, ha ido cambiando la forma de hacer las cosas. Suiza hace muchas consultas. ¿A eso se refiere usted con un cambio del sistema político de que la representatividad... No solamente eso, no solamente preguntarle más a las personas, pero aquí está Nicolás Vergara, Nicolás Izaguirre, que ellos escribieron un paper súper bueno sobre cómo realmente hoy día se hace imposible prácticamente para cualquier gobierno de cualquier signo llevar a cabo su programa. Entonces, la mayoría de la gente elige a un presidente y ese presidente después no puede hacer su programa porque en el Congreso, ¿no es cierto?, no le dan los votos. Entonces, se está proponiendo incluso que pueda haber un primer ministro, además de un presidente. Se está proponiendo que pueda haber una sola Cámara en vez de dos. Se está proponiendo, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, al presidente de la República tenga que formar una coalición mayoritaria para asegurarse la mayoría de los votos en la Cámara de Diputados y en el Senado. Así que hay muchas cosas que yo creo que... Y la preocupación mía es si van a alcanzar a hacer tanto, porque la gente está esperando cambios muy grandes. Creo que se requieren cambios en la Contraloría, se requieren cambios... Para mí es súper importante que haya mucho mayor independencia, por ejemplo, en el Poder Judicial. Yo creo que no pueden seguir nombrando a los ministros de la Corte Suprema, el presidente de la República con el Senado. Si ellos debieran de alguna manera ser un contrapeso al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo. Bueno. Creo que ellos no pueden elegir al fiscal nacional ni al contralor. Evelyn, dice usted, está cada vez más difícil gobernar y usted dice recién que es casi imposible gobernar porque quien gana después no puede hacer cumplir su proyecto. Y usted quiere ser presidenta de la República, en un año más hay elecciones. ¿En este modelo usted está dispuesta? Yo creo que en el fondo el próximo presidente de la República va a tener que estar en un diálogo permanente con el órgano constituyente. Y esto va a tener que ser como amalgamar, ¿no es cierto?, este sistema, este modelo que ya se termina, ¿no es cierto?, para ir enfrentando el futuro. Va a ser un periodo muy complejo. Así todo persiste su... Yo creo que, a ver... En su candidatura. Si tú me dijeras por el tema personal, yo claramente preferiría seguir en Providencia. Pero yo creo que hay un tema también de responsabilidad hacia el país que es súper fuerte. Y Chile yo creo que merece... Creo que tenemos un país maravilloso, creo que tenemos ciudadanos muy sensatos y creo que en realidad la clase política tenemos que aprender a escuchar más, a preguntar más y no a imponer tanto. Evelyn Matei, luego vamos a estar aquí con el otro alcalde, que también es candidato, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Evelyn Matei, muchísimas gracias por estar esta noche aquí en Estado Nacional. Muchas gracias. Yo lo único que le digo a la gente que tiene temor, reemplacemos el temor por la esperanza. ¿Usted de verdad tiene esperanza? Yo de verdad tengo esperanza. Si nos comparamos cómo estamos hoy día con lo que era hace un año atrás Chile, yo creo que hemos dado un tremendo paso adelante. Muy buen llamado. Evelyn Matei, gracias, muy buenas noches. Nos vamos a la Plaza Baquedano, ahí está Camilo Zavala. Camilo. Matías, sí, escuchamos. Sigue llenísimo acá, repleto de gente. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho, Camilo. Hola, ¿sí? Ahora perfecto, Camilo.
Perfecto. Bueno, seguimos. Vamos a hacer una cronología de lo que ocurrió aquí en Plaza Baquedano porque estamos acá desde las 6 de la tarde. Comenzó a llegar de a poquito la gente hasta el monumento a Baquedano y fíjate que en un comienzo habían algunas escaramuzas entre algunos manifestantes y personal de Carabineros. Tuvo que actuar el carro lanzagases y el carro lanzaagua. Posteriormente a esto, Carabineros, personal de Fuerzas Especiales, se replegó. De hecho, estuvieron ubicados principalmente justo afuera del sector ahí del Metro Salvador. ¿Qué es lo que hacían otros uniformados? Era desviar el tránsito. Las personas que venían desde el oriente, en dirección, por ejemplo, hacia la Alameda, los desviaban por Salvador hacia la izquierda. Lo mismo hacían por la gente que venía desde la Alameda por el poniente. Pero bueno, hubo algunos momentos algo violentos que se vivieron cuando estaban estas escaramuzas, estos enfrentamientos, pero después todo se comenzó a calmar. De hecho, hicimos un recorrido a eso de las 7:30, 8 de la tarde más o menos. Estuvimos ahí en las inmediaciones de Plaza Italia y pudimos apreciar cómo comenzaba a llegar la gente con un ambiente totalmente familiar. Vimos un show pirotécnico improvisado, los fuegos artificiales, bengalas, pancartas, una bandera gigante que se dejó ver ahí justo en el monumento a Baquedano y pudimos ver cómo las personas venían llegando desde el sector de Pío Nono, desde el sector oriente, por Providencia, caminando directo hacia el monumento a Baquedano, este punto tan característico, ¿no?, de este punto, ¿no?, de la región metropolitana. Al menos desde el sector donde nosotros nos encontramos no hemos visto muchos disturbios, solamente podemos ver a lo lejos una barricada, cuando no sé si logran escuchar ustedes con el audio ambiente los fuegos artificiales. Es muy tarde, son cerca de las 12 de la noche y llama mucho la atención que en esta celebración, en estos festejos, sigue llegando muchísima gente desde distintos puntos. Pudimos escuchar música, unos shows artísticos, Los Prisioneros se escuchaban por mucho rato, la gente comenzaba a corear sus canciones más clásicas. Han llegado algunas personas a celebrar acá con megáfonos, dan sus discursos. Esto es una verdadera fiesta y este es el lado positivo, ¿no?, cuando podemos ver que todo se puede realizar de una manera totalmente pacífica, al menos aquí en el sector y en las inmediaciones del monumento a Baquedano, algo muy distinto a lo que se ha visto en las últimas jornadas, el pasado 18 de octubre, cuando los incidentes y disturbios se concentraron principalmente justo ahí en la calle Carabineros de Chile, ¿no?, donde por lo general ahí hay muchos disturbios, enfrentamientos con Carabineros. En esta oportunidad no hemos visto eso, pero Carabineros nos está informando a todos los equipos de prensa cada ciertos minutos y nos van comentando acerca de las cosas que van ocurriendo en términos policiales en las inmediaciones a Plaza Baquedano. Hubo unos intentos de saqueos, pero llegaron los funcionarios policiales y lograron evitar que eso ocurriera. Pero bueno, ese es el protocolo que está ocupando el personal de la policía uniformada. Ellos mismos lo habían dicho y la idea es replegarse, esperar más que este ida y vuelta que se daba en estas manifestaciones anteriores desde el 18 de octubre, cuando se acercaba el carro lanzagases y el carro lanzaguas. Lo que buscaba Carabineros, decían, es evitar una suerte de actitud provocativa, sino que esperar simplemente que los manifestantes llegaran hasta un lugar y ellos no actuar. Bueno, aquí estamos viviendo otra cosa, hay gente que ha venido a celebrar un ambiente familiar, personas de todas las edades, hemos visto niños, adultos mayores, hay comercio ambulante, venden banderas que dice apruebo, la gente muy contenta, se ha acercado, siguen cantando hasta esta hora cuando se siguen sintiendo algunos fuegos artificiales, algunas bengalas que están prendiendo ahí. Esperemos que esta situación siga así, al menos de lo que nosotros estamos viendo, sin incidentes ni nada, y que la gente se retire de este lugar con total normalidad, y ese es el llamado principal que hacen desde siempre las autoridades, porque
La gente se puede manifestar, ellos dicen, pero todo de una manera muy tranquila y pacífica, como se está desarrollando ahora ahí, por ejemplo, en el Teatro de la Universidad de Chile, también en el Monumento a Baquedano, en el Puente Pío IX, donde nosotros tenemos la panorámica de ese sector. Les quería comentar algo para ir cerrando, que en Santa María, por ejemplo, en esa calle, justo a un costado derecho se utilizó como una especie de estacionamiento. Ahí llegaba la gente, se estacionaba y luego bajaban las familias para dirigirse ahí a este punto tan importante de convergencia vial de Santiago, de la región metropolitana, lo que es Plaza Italia, Plaza Baquedano. Muy bien, muchísimas gracias, Camilo Zavala. Y volvemos a la mesa, señores. Volvemos a la mesa. Bueno, una segunda lectura de lo que pasó. Ya estábamos viendo las cifras con prácticamente, ¿cuánto era? 98% de los votos. 98,5. Sí, tenemos 7,4 millones de personas que fueron a votar, da un 51%. 51 fracción, sí, y parece que se va a cumplir el pronóstico de nuestro... Pero elevado al 100% te da que votos válidamente emitidos son 7,5. 7,5. 7,5. Ya, pero fue sobre 50% entonces, y en ese sentido lo simbólico, o sea, más de la mitad de la gente que votó eligió la opción ganadora. Así es. O sea, pero posiblemente todos acá estamos más, digamos, nos llamó más la atención Ahí está el cuadro, Nicolás. la enorme diferencia entre el apruebo y el rechazo y entre la convención mixta y la constituyente que la participación. O sea, si algo se quedó un poco atrás fue la participación respecto de los otros números. Por eso yo insisto, cuidado, que hay mucha gente todavía que no cree nada. Sí, entonces, pero también recordemos en estadística, uno siempre dice, ¿no es cierto?, que los sesgos tienen que jugarte en contra, digamos. O sea, pandemia, era claro, no estoy hablando ex post, ex ante era claro que iba a ganar la prueba. O sea, eso es al menos lo que estaba en todos lados. Y eso también reduce el interés a votar. Por supuesto. Entonces, yo creo que para ser justo con lo que vimos hoy día, o sea, tener más de 50% de participación, después de que venías... Recordemos, estamos con voto voluntario, etcétera, bla, bla y bla. O sea, por favor, yo creo que este es un tremendo resultado también en esta dimensión. Sí. Lo que no significa que no hay un desafío gigantesco. Sí, pero Rafael, con el otro también hay 49%. una teórica invitación a cambiar 40 años de historia. Entonces uno suponía que iba a salir mucho más. Las expectativas eran Esa de la más expectativa es participación. póngale fin a la dictadura, algunos dijeron a poner fin a la transición, poner fin a la constitución de Pinochet. Esa era la invitación, para los que eran contrarios a todo eso, era muy alucinante. Entonces uno podía esperar que iba a salir mucha más gente. En contrario a lo que dices tú de la pandemia, que es verdad. Y a que la prueba iba a ganar antes también era más o menos verdad. Pero no nos olvidemos que estamos en régimen de voto voluntario. Entonces aquí no nos quedemos con los números netos, porque aquí hay entrada y salida de electores, sin duda. Hay mucha gente que no votó. Y que no votó, no porque no votó había nunca, votado antes y no que votó. no había votado antes, que votaba antes y que dejó de votar en esta elección y que entró la otra. No es primera vez, lo vimos también en el 2012, el 2013, en los ciclos de 2016 y 2017. Es parte de la ecuación. ¿Qué opciones tienen más energía? En este caso la opción de la prueba tenía mucho más energía, logró movilizar mucho mejor sus votos. Ahora, claro, tú tienes un punto. O sea, en esa sensación, como cuando repetimos que es un momento histórico, por lo que pasó, claro, dice, ¿cómo explicamos que la mitad de la gente se quedó en su casa? Tiene que ver, creo yo, si uno lo mira como sistema político con humildad, con que esta es una oportunidad hacia la democracia y hacia la resolución pacífica a través del voto, pero hay gente que todavía lo mira con desconfianza. La correlación... Y por lo tanto, hay que apostar a no frustrar ese proceso. Y como una manera de no frustrar ese proceso, hacerse cargo de dos de los males que lo pueden hacer. La polarización, si nos vamos a tener que poner de acuerdo, la polarización claramente es algo que atenta contra eso. Y lo segundo, la violencia. Hoy día, miren lo que estamos viendo en las imágenes. Qué distinto, como decía María José, a lo que vimos el viernes pasado. Hay mucha más gente en Plaza Italia. Hoy día salieron a votar 7,5 millones de personas y no hubo violencia. Eso yo creo que es parte también del mensaje que recibimos. ¿Cómo leemos la correlación ingresos con la relación rechazo? Que es un tema delicado, difícil, espinudo, que lo hablamos recién con Evelyn Matei, porque vemos que las comunas con mejor nivel adquisitivo no solamente les va mejor el rechazo, gana por paliza el rechazo. Oye, al contrario a Chile. Por lo pronto, perdona, Pato, por lo pronto, para molestar, la plata no es todo, porque ¿cuánto fue la contribución para el apruebo y para el rechazo, según declaró el CERVEL? Fue como 12-1,
Ese es su punto. No, yo sé. Pero quiero decir que al final del día, sí, Mira, vamos. Sí. Yo creo que ese dato, el dato de que en Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea gane el rechazo como únicos lugares en todo el país donde gana el rechazo, es un dato de una relevancia inaudita. Porque ahí no solo está la plata, ahí están los que mandan. Ahí están los que mandan en todo nivel. Y si tú me preguntaras a mí qué fue el estallido social, yo te diría un movimiento en contra de los que mandan. O dicho de otra manera, un llamado de atención a los que mandan para decirles que hay otros que están viviendo en el mismo país y que quieren ser vistos, atendidos y tomados en cuenta de la misma manera. ¿Qué es lo que vimos entonces en esas 3 comunas? A esos a los que el estallido social les habló. Y por supuesto que el que tiene el sartén por el mango cree que la única manera de que se pueda cocinar es con ellos teniendo el sartén. ¿Y en qué va a consistir esto? Y por eso es que es muy fuerte y es muy difícil. Y no basta con que haya ganado esto, sino que va a haber que tener la disposición a atender a este dato en este proceso. Que se escuche verdaderamente a ese otro inmenso mundo. Y perdona, una última cosa. Y yo tengo la impresión de que si es que no se generan además mecanismos de comunicación fluidos ya en el proceso constituyente, no solo en la nueva constitución, para que la gente esté pudiendo opinar y no solo dejar en manos de esos representantes lo que ahí acontezca, esto también va a ser complicado. Y eso sabemos que tiene dificultades, sabemos que las democracias plebiscitarias tienen todo tipo de dificultades, pero al mismo tiempo tú sabes que cuando tapan los tubos de flujo de las cosas, las cañerías estallan. Entonces va a haber que buscar un modo. Pero yo creo que también hay que mirar otros factores que todavía no conocemos, porque no conocemos cuál es la composición de la gente que votó. Hay que ver qué pasó con los adultos mayores, hay que ver qué pasó en las comunas rurales. Yo recibí alguna información de que también ahí la participación fue menor. Entonces yo creo que hay un comportamiento que no sabemos cómo se dio ni en qué comuna se dio respecto del voto. Ahora, respecto a Las Condes, Vitacura y Barnechea... Ese fenómeno, ¿cómo lo lees tú? Ese fenómeno yo creo que son comunas altamente informadas y que también tienen posturas políticas más denotadas, más puestas. Yo creo que son más desinformadas, fíjate. ¿Por qué? Porque viven aisladas de un país completo y conociendo mucho menos de lo que vive la mayoría de los pero chilenos. estamos hablando respecto de las posturas que estaban en juego en el plebiscito, no de su conexión o no con el país. Eso estaba en juego en el plebiscito. Y probablemente... Lo que te dice esa votación es que este es un país construido y regulado por una minoría que no quiere ver a la mayoría. Y es una actitud autodestructiva, porque los países desarrollados lograron ser Pero perdón, países, Matías, ahí... perdón. Tenemos que ir a un corte antes. Acabo apenas de decir una frase como haber terminado. Nunca tanta capacidad de síntesis. Si tú miras la historia, aquí no estamos inventando la rueda. Si tú miras la historia de Alemania, la historia de Inglaterra, la historia de Estados Unidos, estas luchas por sectores postergados de ser vistos, visibilizados. Hoy día, pucha, que es importante el que sea paritaria esta convención constituyente. Y que incluya los pueblos indígenas. originarios. O sea, aquí hay sectores a los que no se les pescaba y un grupo que creía que porque exportaban más kiwi, todo el mundo estaba feliz. Pero también, así Matías... no funciona un país maduro. Entonces, ahora no hagamos como... Matías, no hagamos como los boxeadores que cuando les pegan comienzan a amarrar. Porque si amarramos, otra vez va a haber explosión social. María José, para retrucar y vamos a una pausa. Simplemente que también es un grupo de personas que tenían una opción distinta de cómo hacer el cambio. El rechazo... ¿Y por qué habría de estar correlacionado con el ingreso? No, te estoy diciendo cómo leo yo el fenómeno. Tenían una legítima postura de querer un cambio y quererlo por un camino distinto. Si tú miras las votaciones, por ejemplo, del presidente Piñera, él en Vitacura obtuvo el 87% de los votos. Y no es lo que obtuvo el apruebo ni el rechazo ahora. En el rechazo, por ejemplo, no hay una correlación directa. Si por eso uno dice, ¿está bien la generalización? No está bien. Pero es la relación hay un indicador, sí la hay. Sí, hay una relación. Vamos a hacer una pausa y vamos a seguir con las correlaciones, con el análisis. Rafa Berguán, Ana Lidia Uriarte, les queda por dar su punto de vista. Pausa y volvemos un minutito aquí en Estado Nacional.
Daniel Jadwe, muy buenas noches, gracias por recibirnos aquí en la sede del Partido Comunista. Muchas gracias. La sede del ICAL. Del ICAL. No del Partido Comunista, del Instituto de Ciencias Alejandro Lipchutz. Ok. En la sede, en todo caso, muy partidaria, jugando de local totalmente. Absolutamente. Y veíamos temprano una suerte de fiesta, una fiesta, un tono medio carnavalesco. De ¿cómo lo evalúa el resultado de ese punto de vista? Bueno, es un resultado maravilloso, yo insisto. Esto debería haber pasado hace 30 años. Porque los que hoy día lograron esto, y quiero partir haciendo un homenaje, ¿no?, a los que hoy día no están, a los que lucharon esta batalla durante 30 años, aquellos que todavía están presos después de un año de la revuelta y que no entiendo por qué la justicia no actúa con mayor celeridad para terminar con esos procesos. A todos aquellos que se han manifestado pacíficamente durante todo este tiempo, les debemos este tremendo resultado que algunos los venimos pidiendo desde el año 88. Nosotros pensábamos en el 88 que era imposible salir de la dictadura con la constitución de la dictadura, con el modelo de la dictadura y con la impunidad para la dictadura. Porque además, esto por ejemplo, una de las responsables que hoy día tengamos estos problemas con la cultura organizacional de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad. Se prolongaron en el tiempo, nunca nadie intervino y hoy día estamos en este atolladero. ¿Cuál es el atolladero? Un diputado de su partido fundamentalmente dijo que era una asociación ilícita, la Armada, por ejemplo, que es una de las instituciones. ¿Usted comparte esos dichos y estima que es tan grave en las Fuerzas Armadas? Yo creo que hay una cultura organizacional de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad que proviene de los tiempos en donde ellos eran dictadura y gobernaban con la derecha bajo ninguna ley, ¿no? Y tenían una cultura organizacional proclive a los montajes, que hasta el día de hoy parece ser que siguen existiendo, ¿no? A la violación a los derechos humanos, que hasta el día de hoy sabemos que se sigue dando. Pero tenían además una cultura del encubrimiento con los pactos de silencio, que hasta el día de hoy vemos que cada vez que hay un delito flagrante hecho por un miembro de esta institución, inmediatamente salen 2, 3, 4 versiones porque efectivamente hay encubrimiento. Y hay encubrimiento además por parte de un gobierno que cuando alguien de la institucionalidad, como el Contralor de la República, sale efectivamente a hacer lo que tiene que hacer por ley, salen todos a cerrar fila con una cultura organizacional que además ya no puede ser. Más allá de los dichos, ¿comparte el fondo de lo que dice el diputado Gutiérrez? Yo creo que si bien la forma puede ser discutible, el fondo es absolutamente cierto. Absolutamente. Bueno, vamos a lo que ocurrió hoy día. El camino de cuando veníamos del canal acá, uno notaba un ambiente que era de una fiesta, escuchaba fuego artificial de alguna manera, pero también puede haber acciones de violencia. ¿Caben las dos en la celebración del triunfo de hoy? A ver, nosotros hemos condenado la violencia sistemáticamente y también, por supuesto, la violación a los derechos humanos. No son parte del movimiento y además hemos tomado conocimiento. Incluso el ministro del Interior declaró que la función de carabineros, de algunos carabineros, era infiltrar, era promover la violencia, era incluso llamar a atacar a carabineros para después poder capturar efectivamente a quienes seguían ese mandato. Y yo creo que eso está claramente al margen de la ley y al margen de efectivamente lo que el mandato que tiene la institución. Pero hoy día lo que cabe es una celebración de todo Chile. La verdad, ¿quién gana? ¿Quién ganó hoy? ¿Quiénes son los ganadores? Le dijéramos a un noruego, a un ruso que viene a Chile y le pregunta, ¿quién ganó hoy día, señor Jadwe? Los excluidos de los 30 años, los que se movilizaron durante estos 30 años, los que se movilizaron particularmente el 18 de octubre, los jóvenes, aquellos que ven a sus abuelos recibiendo pensiones miserables, aquellos que quieren estudiar, pero que los sueldos de su familia no les dan, aquellos trabajadores que no tienen derecho a huelga. Hoy día ganaron los que reciben pensiones miserables, los que se han muerto en la puerta de una clínica esperando atención. Hoy día ganaron efectivamente todos los que aspiran a tener un país inclusivo. Hoy día ganaron nuestros pueblos originarios. ¿Ganó la izquierda hoy? No, yo creo que no, yo creo que es mucho más que la izquierda. O sea, claramente la izquierda en este país no tiene los porcentajes que obtuvo el apruebo. O sea, aquí gana un tremendo porcentaje de la población que sintoniza, ¿no?, que es capaz de ponerse en el otro, que ha desarrollado la empatía y se da cuenta que este modelo que nos impuso la dictadura
y que algunos administraron durante 30 años, sencillamente no da más. ¿Cómo se proyecta el triunfo de hoy a la convención constituyente? Y no me quiero referir al ambiente. Lo que ocurre hoy día, ¿podríamos proyectarlo a un ambiente de diálogo, un ambiente de acuerdos, un ambiente de consensos para lograr, o mínimos, para lograr una constitución? ¿O esto hace que va a ser más peleada todavía y más difícil? Yo creo, a ver, es que esto va a depender. ¿Por qué? Yo hoy día invito a toda la gente que legítimamente optó por el rechazo a salir de su trinchera y a abrazar a aquellos que han manifestado de una manera contundente y mayoritaria, absolutamente mayoritaria, que el país que tenemos que construir es otro. Si son capaces de salir de esa trinchera, deberíamos tener un proceso absolutamente unitario, democrático, amable, ¿no? Fraterno, que nos permitiera construir otro país. Yo la verdad es que siento que desde el punto de vista de los contenidos no debiera haber mucha diferencia. Voy a hacer una invitación. Hace pocas semanas salió la última encíclica del Papa Francisco, ¿no? Todos hermanos. Tutti ¿no? fratelli, probablemente. Fratelli tutti. O tutti, ¿no? Y en ella habla del derecho a propiedad y dice que el derecho a propiedad nunca, el cristianismo, no el Partido Comunista, lo ha planteado como un derecho absoluto, ¿no? En ello habla de que efectivamente cuando le damos algo a los pobres, no le damos nada que nos pertenezca, le devolvemos lo que es suyo, ¿no? Es decir, eso esta noche, para el líder del Partido Comunista, probablemente tiene un significado, me gustaría que profundizara. Nunca es absoluto, está poniendo en duda que en una convención constituyente quede consagrado el derecho de propiedad como está hoy al menos. No, para nada. Yo digo que en un país profundamente cristiano, invito a todos aquellos que han estado en una trinchera en donde esto se hace indiscutible, a leer sencillamente lo que dice su principal líder a nivel mundial. Porque efectivamente uno de los problemas que tiene este país es que se dice una cosa pero se hace otra, ¿no? Y yo espero que hoy día efectivamente seamos capaces de hacer lo mismo que decimos. Podemos llevarlo al plano de lo concreto, nos está viendo muchísima gente a lo largo de Chile. ¿Qué quiere decir puntualmente respecto de la propiedad privada en el Jado? Que la propiedad privada tiene una función social, que la propiedad privada no puede darle libertad a nadie, ¿no?, para secar una cuenca completa. Que a nadie se le va ni expropiar la casa, ni se le va a expropiar los bienes que tiene, pero que efectivamente, por ejemplo, alguien no puede ser propietario de los derechos de agua a tal punto de que deje sin agua a los seres humanos, ¿no?, porque eso no es justo ni es correcto. Entonces, que hay un límite a los derechos de propiedad es efectivo. ¿En el agua y en qué otros elementos? No, yo creo que en cualquier elemento que sea estratégico y esencial para la vida humana. Solo estratégico. Pero por supuesto. Y la acumulación, por ejemplo, que probablemente en su ideología, en su doctrina está acumular más bienes de los que una persona puede usar, vivir, y otros que no los tengan. Que eso ha pasado y ha pasado en todos los países del mundo y en todas las épocas. ¿Eso debiera quedar normado? O sea, debiera quedar normado a través de leyes que son posteriores quizá a la Constitución. No, claramente. ¿Qué quiere decir con eso? Efectivamente, la Constitución debe asegurar un catálogo de derechos esenciales que asegure dignidad a todos los seres humanos. Y eso es una base mínima que te permita ser feliz y no depender necesariamente del crédito. Cuando nosotros hablamos de este concepto, por ejemplo, de la clase media, la clase media conceptualmente, ¿no?, es aquella que puede vivir en una sociedad modestamente acomodada y que puede satisfacer todas sus necesidades básicas sin necesidad de endeudarse, ¿no? Eso hoy día representa casi un 22% de la población. El resto... ¿Le asigna algún valor a la deuda en los últimos años en el crecimiento del bienestar material de las clases, de las capas medias de nuestro país? ¿Y cómo trataría usted el punto de vista de la banca privada y el acceso a crédito, por ejemplo, al futuro? O sea, yo creo que aquí el acceso a crédito, primero, nunca ha sido igualitario ni democrático, ¿no? Pregúnteselo a las pymes le dirán que ni siquiera los últimos esfuerzos del gobierno han servido porque finalmente los bancos actúan con la lógica de la securitización de la utilidad y punto. No hay ningún interés más allá. Y por lo tanto creo que efectivamente el Estado va a tener que jugar un rol distinto para asegurar democracia económica. Es decir, en la nueva Constitución vamos a tener que democratizar no solo las instituciones del Estado, sino que también la democracia. Vamos a tener que desmercantilizar
una serie de derechos sociales que permiten la vida en comunidad. Pero va a haber libertad de enseñanza, por ejemplo. Tiene que haber libertad de enseñanza. Y Pero la libertad de enseñanza va a poder haber necesaria- clínicas privadas, colegios Mira, privados. nunca nadie ha pensado en ninguna parte de la discusión actual en nuestro país que debamos prohibir o suprimir la provisión privada de ningún bien o servicio. El tema es dónde se ponen los recursos estatales. Y si usted me pregunta si los recursos estatales deben ir a financiar educación privada, yo le digo no. Daniel Jadwe, en los minutitos que nos quedan, algunos dirán que ¿por qué el Partido Comunista se sube hoy cuando el 15 de noviembre, que donde se parió este camino que hoy tiene su primer hito, ustedes no quisieron participar? No, yo la pregunta la haría al revés. ¿Por qué los del 15 de noviembre se suben hoy a un proceso que el Partido Comunista está demandando desde 1989, cuando ellos todos optaron por salir de la dictadura con la constitución de la dictadura? Entonces, si ustedes fueron los líderes y pioneros, ¿por qué no lo encabezaron el 15 de octubre ustedes? Porque ¿Por qué se votaron? porque no nos satisfacía la forma. Y porque efectivamente era un acuerdo que además hasta el día de hoy no se termina de zanjar. Y que el acuerdo como tal, yo creo que los números hoy día lo ponen en entredicho. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando la Convención Constitucional saca un número tan elevado, ¿no? Creo que hay una crisis y una crítica a quienes firmaron el acuerdo. Claramente la ciudadanía, todos pensábamos que la Convención Constitucional iba a sacar un porcentaje menor al del apruebo. Hasta ahora sí es al hasta revés. ahora pareciera que será al revés, y eso es una señal muy potente. Nosotros no estábamos dispuestos a firmar un acuerdo sin nuestros pueblos originarios, y no estábamos dispuestos a firmar un acuerdo sin paridad, y no estábamos dispuestos a firmar un acuerdo sin condenar la violación a los derechos humanos. ¿Todo eso se va a lograr? Es que no se va a lograr. ¿Qué no se va a lograr? ¿Paridad? Paridad. O sea, paridad se logró, pero no en el acuerdo del 15. No, paridad, pero se va a lograr llegando a... Pero usted, Matías, me acaba de preguntar por el acuerdo del 15. No, y después y el acuerdo del progresamos. 15 era sin mujeres, y era sin pueblo originario, y era sin verdad, justicia y tampoco reparación y memoria. Ustedes hubiesen estado adentro, hubieran encabezado probablemente No, pero esas sí, peticiones y pero serían sí, parte de ese pero triunfo. si esas peticiones se logró. hicieron. Y se lograron. Aunque ustedes, pero, sin pero ustedes no en el adentro. 15. Claro, pero después. No, Sí, está bien, está yo bien. tengo una percepción distinta, porque ¿sabe qué? Si nosotros hubiéramos firmado, después no se hubiera corregido nada. Como nosotros no firmamos y la ciudadanía también lo rechazó, tuvo que empezar a la semana siguiente a corregir un acuerdo que era insuficiente. Y es más, créame que el acuerdo está en entredicho porque era un acuerdo por la paz y la democracia, ¿no? ¿Se cumplió? Bueno, no se cumplió ni la paz, y la democracia recién la empezamos a construir. Daniel Jadwe, esta noche sabemos que de aquí a futuro la oposición y cualquier bloque que quiera recuperar el gobierno necesita unidad. Y lo que uno lee, a lo mejor equivocadamente, es que ustedes nuevamente, el Partido Comunista, no quiere estar en esta famosa foto de hoy en la noche, que no sé si se va a producir, no sé si ustedes van a ir, si eso se corrigió. Eso es lo que se lee. Todos menos el Partido Comunista en esa foto. ¿Eso es así? Y si es así, ¿por qué? A ver, es que nosotros no estamos para hacer expresiones vacías hacia una comunidad que ya no cree en esto. Nosotros creemos en la unidad. Ahora, le quiero decir una cosa, la oposición está bastante más unida hoy día que la derecha. De hecho, toda la oposición fue a votar por el apruebo, y la derecha fue a votar una parte por el rechazo, una parte por el apruebo, y una parte bien importante se quedó en la casa porque, como sabían que iban a perder, parece que decidieron no participar, ¿no? Y prefirieron apostar a la baja participación. Y por lo tanto ellos están divididos en tres y nosotros estamos en una única posición. Por lo tanto veo que el futuro es bastante más promisorio para nosotros que para ellos. ¿Va a haber foto Ahora, común o no va a haber foto común? Es que no, yo creo que no están dadas las condiciones hoy día. ¿Sabe por qué? Porque la unidad no se construye con aquellos que quieren solo nuestros votos, pero no nos quieren ni a nosotros ni nos respetan. No los respetan. Entonces, Otro día conversamos sobre por qué y quién no lo respeta. Así de sencillo. Este es el primer minuto de la carrera presidencial definitiva de Daniel Jadwe. No, para nada. Todavía queda mucho, hay que seguir dando los pasos de a uno. Yo primero voy a la reelección en Recoleta. No voy a abandonar mi comuna en la cual nací y me crié hasta que efectivamente la ciudadanía me demande para una tarea mayor, y creo que hoy día está todo puesto ahí hasta que efectivamente no se vayan cumpliendo los plazos que tienen que cumplirse. Yo quiero recordarle que si no fuera por todos estos cambios de plazo, hoy día habríamos estado eligiendo alcalde y alcaldesa. Diputado, alcalde, candidato. Diputado no voy a ser. Diputado no va a ser. No se preocupe. Está de baja. Eso es malo, que hay instituciones que estén tan de baja y nadie quiere hacer. No, yo no tengo nada que ver con efectivamente si esto está en alza o en baja.
es porque hay una definición previa. Yo prefiero la gestión y no la discusión parlamentaria, que creo que tiene en nuestro país ritmos que yo espero que esta Constitución cambie, con un Parlamento unicameral y efectivamente que sea más eficiente y eficaz para tomar las decisiones. Daniel Jadwe, gracias por recibirnos esta noche aquí jugando de local. Estén muy bien. Estamos de vuelta en Estado Nacional, las 12:28. Yo le decía a Ana Lidia Uriarte, usted tiene la palabra al volver, vamos a hablar qué ocurre a partir de mañana. Dice, de hoy. Todavía, si ganamos 80-20, todavía le queda por decir. ¿Qué le falta por decir? Pero comencemos a discutir contenidos, pues. ¿Ah? ¿Qué? Comencemos a discutir contenido de la Constitución ahora. Pero, sí, pero yo creo que quedó algo bien pendiente, que es el tema de la Estamos pregunta... al aire, ¿no? ¿Ah? Estamos al aire. Sí, estamos todos al aire. Así que no diga ninguna impropiedad. Además que sabía perfectamente Nicolás Ezequiel. Perdón. No sabía. Inocente la pregunta. Tú planteaste algo bien interesante, que es cómo se interpreta entonces esta votación en las 3 comunas que señalaste, donde mayoritariamente gana el rechazo y fuertemente. Entonces, yo creo que ahí todavía hay una reflexión que hacer y continuar, porque yo creo que de lo que estamos hablando es que claramente, complementando lo que ha dicho Pato y Nicolás, claramente ahí residen los sectores más conservadores de este país. Y ese adjetivo tenemos que utilizarlo con especial fuerza, porque quiere decir que estamos hablando de las personas que desean conservar un statu quo. Y esto es histórico, o sea, hubo alguien en alguna época en que quiso conservar la esclavitud y tuvimos que salir de eso, el machismo, etcétera, todo lo que hemos tenido que ir superando. Ahí está. Llegamos a este punto porque antes no se quiso hacer los cambios. Aquí cuántas veces nos han repetido Gonzalo y otros panelistas, pero ¿y por qué no hicieron esto antes? ¿Por qué no nos dieron con estas supramayorías que se exigían en estos congresos que tuvimos, en que pese a tener mayoría, no lográbamos hacer cambios profundos? Hemos llegado a este punto porque, como bien dijeron, no supieron leer que estábamos en presencia de una ciudadanía que ya no quería seguir viviendo bajo el imperio de una Constitución que tenía las características que muy bien diseñó Jaime Guzmán: no democrática o con una democracia súper protegida, con un sistema económico que responde, pero de manual, al neoliberalismo, con ese Estado subsidiario que ha significado el que toda la gente espere un cambio en la Constitución que represente una protección, y por eso nosotros hablamos del Estado social democrático de derechos. Es decir, otra lógica, otra manera de vivir. Eso es lo que ganó hoy día. Sí, pero a mí yo creo que es importante recordar que el 80-20 de hoy es tal vez un 80 contra un poder, pero ese poder obviamente puede ser económico, y tal vez cuando uno ve las comunas, lo que hablábamos recién, refleja eso, ¿no? El 80 que no tiene ingreso contra el 20 que concentra el ingreso. De hecho, si tú vas a la distribución de ingresos, esto es un poquito una caricatura, es plana en Chile, uno dice, y desde el percentil 1 hasta el 80 es más o menos igual, y es justamente en el 20% final. Estoy exagerando el punto para hacer la analogía con la elección de hoy día. Entonces, es el 80% de la gente que es más o menos parecida entre sí, y ese 20% que vive en otro país, que vive, ¿no es cierto?, en la Europa rica, y el otro que vive en el resto del mundo pobre. Esa es una parte de la historia, solo damos un minuto más, que es la parte económica, pero no simplifiquemos solo esto en la parte económica. Al Pato, con el que compartimos varias veces en la Radio Cero, siempre le gustaba decir: el gran problema del poder no es solo que exista, sino que se concentre en la parte económica y política. Recordemos la parte política. El 80-20 de la mañana, solo en un segundo, nos dijo que era una nueva Constitución, pero hubo un 80, incluso más de 80, por lo que estuve viendo, que nos dijo: quiero que esa nueva Constitución no sea escrita por ningún parlamentario. Y no dijo: quiero que no sea escrito por parlamentarios de la UDI, de Renovación Nacional, de OPRI o del Partido Socialista. Dijo: quiero que no sea escrito, cuando son ellos los que en un país que funciona bien, los mejor preparados, si tú quieres, institucionalmente para hacerlo. Entonces, con esto cierro. Yo creo que hay un enorme desafío, lo planteaba recién Nico, y hay que empezar a hablar de eso, de contenido de la Constitución. Pero por Dios, los que tienen que empezar a hacer la pega también son los partidos políticos, a los que hoy día más de 80% de la gente, no importa del lado que sean, les dijo: no los queremos. Y no hay democracia en el mundo que funcione sin partidos políticos. Eso no cabe. ¿Cómo se revitaliza un gobierno que le queda un año frente a este escenario, Gonzalo Müller?
¿Es un pato cojo, pero de aquellos patos cojos? ¿O se puede revitalizar de una manera porque Piñera no es un tipo que esté tan marcado con el rechazo? No, yo creo que, a ver, aquí hay dos grandes procesos que van a ir en paralelo, ¿no? Está el proceso constituyente por un lado y el otro lado está el ciclo electoral, ¿no es cierto? Elección de alcaldes, concejales, gobernadores regionales, parlamentarios y presidentes. Van a ser los dos procesos en este mismo año. Y yo creo que el margen para el gobierno es que además de esos dos procesos de los cuales tiene que ser garante, hay una tercera preocupación, la urgencia de cómo se enfrenta. Hay 1.800.000 chilenos sin trabajo. Eso no puede esperar un año que se tomen de las definiciones políticas o 2 años que haya una nueva constitución. Eso se tiene que ir resolviendo ahora. Y así como está ese tema, está el tema pensiones y otros. Pero tú dijiste, ¿qué pasa ahora? A partir del 26 de octubre. Mañana. 26 de octubre cambia el escenario. Ahora tenemos que ver todo eso que parece como ese 78% del apruebo, que hoy día es 1, es decir, bueno, ¿cómo son todos esos apruebos? Porque yo estoy escuchando y estábamos viendo, ¿no es cierto?, al alcalde Jadwe, que tiene su versión del apruebo, y aquí algunos poníamos cara así como de... No creo que sea la única versión. La Beatriz Sánchez tiene otro apruebo distinto al de Jadwe. El alcalde Lavín, Mario Desbordes, tiene un apruebo distinto al de los dos anteriores. Y ahora, cuando pasamos a la etapa de los contenidos y de las propuestas y de la visión de país, yo creo que se va a reordenar las fuerzas de respecto de cómo logras convencer y construir. Aquí, el que no quiera convencer y esté dispuesto a ser convencido, yo creo que no, va a tener mal desempeño en este proceso constituyente. Porque este proceso constituyente, Analía, va a requerir exactamente de lo que no fueron los gobiernos capaces los gobiernos anteriores. Es el fracaso de este gobierno y del anterior, al menos, si no más para atrás, los que provocan este resultado hoy día. Y por lo mismo, esa esperanza que hay en ese 78% tiene que ver con que se gatillen esos cambios. El mismo quórum que se necesitaba para cambiar la Constitución antes es el que se necesita ahora para escribir la nueva. Por lo tanto, si fallamos como sistema político en el diálogo y en la capacidad de acuerdo, eso es algo de lo que tenemos que hacernos cargo ahora para no frustrar ni transformar en frustración esa esperanza que vimos un día desplegarse. Lo dijiste magistralmente, gatillar los cambios. Si el rechazo tiene la voluntad de gatillar los cambios, bueno, esta es la democracia. Vamos a tener que conversar en esa convención constituyente que lo que pretende es ser una convención que refleje a quienes viven en este país. Y eso claramente no se iba a reflejar bien si la mitad de esa composición iba a estar compuesta por los parlamentarios. Y magistralmente lo dijo Luis Larraín ayer, cuando dijo, tenemos que ganar la convención mixta porque con pocos votos que tengamos vamos a lograr hacer lo que hemos hecho hasta ahora. Sí, es decir, frenar los cambios. Magistralmente, déjeme decir algo magistralmente. Pero por supuesto. Ella es mi gran amiga, por si acaso. Está muy bien. Y él es mi gran amigo. Vamos a revelar que esto no es... No hay problema, dale nomás. Gran persona la Analía. Igual digo frente de a todo Nicolás. Chile. Yo creo que, voy a insistir en mi punto, aquí nosotros necesitamos convencernos de que tenemos que llegar a una casa común, pero una casa común que tiene que tener cambios muy importantes. Yo, la verdad, de repente me siento bastante como frustrado, porque se habla de los 30 años, y la verdad las cosas es que, y voy a tomar un punto que hacía Evelyn Matei, a mí me tocó personalmente tratar de hacer una educación integrada y no segregada, tratar de hacer un sistema de pensiones integrado y no segregado. Y trabajé en el auge que pretendía ser un fondo solidario para evitar que las ISAPRES discriminaran a los que tenían enfermedades sobrevinientes. Y nada de eso se logró, porque estábamos en un sistema político completamente bloqueado. Entonces tú preguntabas si el presidente ahora es un pato cojo. Más allá de que sea o no lo sea, yo tengo la seria impresión de que el próximo presidente o presidenta, a menos que apuremos en la marcha constitucional, va a ser otro pato cojo desde el primer día. Desde la entrada. Va a tener doble minoría nuevamente. Entonces aquí tenemos un problema sistémico muy complicado,
Porque no es que el Parlamento no haya visto los temas por donde le aprieta el zapato a la gente. No se ha podido poner de acuerdo y tenemos un sistema tan maldito que es veto mutuo. Entonces, si tú te querés mover para la derecha, yo te puedo evitar. Si tú te querés mover para la izquierda, yo te puedo evitar. Entonces nos quedamos congelados. Y los problemas siguen, Matías, y siguen y siguen. Un tema, Matías, que tú preguntaste y que planteaba Gonzalo, y qué va a pasar con estos distintos apruebos. Porque lo que uno escuchaba del candidato Jadwe es que él se ve bastante lejos del apruebo que representa la ex nueva mayoría o el nombre que vaya a tener para la próxima elección. Le dice, yo no quiero estar en la foto porque no están las condiciones. No tenemos, una foto vacía no sirve. Aquí tenemos que tener unidad programática o tenemos que confluir en temas de futuro. No es un programa de gobierno. Y Jadwe tomaba... Pero como tú bien dijiste, son propuestas. Es contenido. Jadwe tomaba temas de política pública. Déjame decirte. Tomaba temas de política pública que no van a estar en una constitución. Y también temas constitucionales. Entonces vamos a tener que ponernos de acuerdo. Y ahora va a venir el destilado más fino de qué son aquellos aspectos constitucionales, régimen político, tribunal constitucional, quórums, que va a permitir que el gobierno que gane gobierne. Sí, pero hace un poco tiempo un comunicado Francisco Vidal decía que la unidad para la constituyente era lo más importante para enfrentar el futuro proceso, y eso es a lo que yo me refiero. Por supuesto que lo más importante. Seguimos creyendo lo mismo. El sistema actual está congelado. Pero lo que uno veía, por lo menos... Ustedes y nosotros, todos estando congelados. Exactamente, todos queremos tener unidad para poder llegar a la constituyente. Sí, pero lo que yo te planteo es que lo que uno veía, por lo menos en el mundo del Partido Comunista, que tiene hoy día un candidato muy bien aspectado, se ve bastante lejano. Y lo decía él mismo. ¿Y tú te sientes muy cercana a José Antonio Cast? Yo me siento muy cercana a Chile Vamos. Bueno, yo no quisiera comparar a Jadwe con José Antonio Cast en todo caso. Me siento mucho más cerca de Jadwe, lo quiero decir claramente. Claro. ¿Y de Lavín? De Lavín, no, no me siento cerca de Lavín, porque Lavín... ¿Usted qué comparó entre Lavín y Cast? Entre Cast y Jadwe me quedó claro. Y entre pero si estamos hablando de que queremos una constitución nueva, queremos una constitución nueva, vamos a cambiar el carácter del Estado, y en eso nos vamos a encontrar más con Jadwe que con Lavín, no cabe ninguna duda. Patricio Fernández. Mire, yo creo que todo lo que estamos viviendo tiene montones de planos, pero tiene por lo menos dos grandes. Uno, que es un cambio epocal que va más allá de Chile y que tiene que ver con el cambio de las relaciones de la ciudadanía con la política y que tiene que ver con la descomposición de los grandes proyectos del siglo XX y que tiene que ver con una transformación cultural muy profunda. Y digo esto, entre otras cosas, porque yo no creo que la Constitución vaya a constituir un proyecto común, ni creo que haya algo parecido a lo que se llama una política de acuerdos como la que existió en Chile. No creo que se vaya a repetir, porque creo que más bien esta Constitución va a tener que tener la capacidad de permitir un funcionamiento de unas diversidades y unos distintos proyectos activos todo el tiempo. Exacto. O sea, yo no creo que en este momento esto esté definido ni porque hay un mundo entero que es Jadwe y un mundo entero que es Lavín y que estas cosas... hay que arreglar una constitución entre lo que representa Jadwe y Lavín. Creo que eso es exactamente lo que no pasa aquí. O sea, lo que está pasando acá más bien es que irrumpió una ciudadanía que claramente no manifiesta, no se siente invitada o expuesta a elegir entre esas dos cosas. Es un punto interesante. Y dicho así, y por eso es que yo estoy bien convencido, lo experimento cuando hablo con amigos y gente que conozco en otras partes, especialmente América Latina, están mirando muy atentamente esto, porque hay problemas de gobernabilidad que están siendo comunes a muchos lugares. Entonces, aquí esta es una invitación a encontrar una salida con una nueva racionalidad que también se va a tener que aplicar. ¿Son los partidos políticos actuales capaces de entender esto y asumirlo en esta pasada? Esa es una de las grandes interrogantes. Pero aquí estamos expuestos a una discusión muy de los tiempos que corren, digamos. Porque lo que dice paréntesis, luego Gonzalo Miller. Lo que dice Pato es muy cierto, pero déjame hacerte una postilla. Nosotros tenemos problemas pendientes del siglo XX y problemas del siglo XXI. Yo escribí un libro sobre esto. Efectivamente, la democracia representativa está entrando en crisis en todas partes porque cada día se generan más fórmulas de lo que se llama democracia directa y de democracia participativa. Y va a tener que ser un elemento para que la ciudadanía efectivamente se sienta integrada a las instituciones.
Pero tenemos otro problema que es previo, que nuestra Constitución le da un derecho a veto a una minoría y alguien no puede desarrollar un programa de gobierno así lo hayan elegido. Entonces tenemos que, de alguna forma, caminarnos el siglo XX y el XXI de una. Sí, yo creo que aquí lo que viene ahora es una competencia también por los diagnósticos, el típico diagnóstico de sociedad. O sea, al que ocupe la regla de 3 y vuelva al esquema izquierda-derecha, yo creo que no va a ser capaz de leer lo que pasó hoy día ni lo que viene. ¿Ah? Y por lo mismo, aquellos que sientan que los límites están marcados por eso, se van a quedar en un mundo bastante estrecho, porque cuando uno mira las encuestas, los ciudadanos están siendo extremadamente pragmáticos. ¿Ah? Ojo con eso. O sea, uno escuchaba y leía la encuesta y dice, al mismo tiempo que quiere derechos sociales, quiere que el derecho a protección esté garantizado al mismo nivel. Entonces ya no es uno o lo otro, sino que empieza a ser protección. Sí, eso el de propiedad, que es garantizado igualmente. ¿Ah? Quiere tener tranquilidad en los dos frentes. ¿Y por qué lo digo? Porque algunos dicen, mira, no, que vamos a pasar del Estado subsidiario, vamos a pasar al Estado social, de derecho. Y resulta que lo más probable es que terminemos con ambos en la Constitución. Porque primero, no son incompatibles, porque segundo, ya eso es un cambio profundo, y tercero, es lo que uno revisa en la Constitución Europea, en la Constitución Alemana, es lo que permite de alguna manera que los países puedan avanzar y progresar y acostumbrarnos a un Chile diverso donde lo más probable es que tengan que haber más de una visión sobre un mismo tema plasmada en la Constitución. No va a haber solo una visión, sino va a haber más de una visión sobre el mismo tema, en la misma regla, en el mismo artículo. Rafa Verguane representa Evópoli en esta mesa y los partidos de centro, ambos sectores van a jugar papeles. Evópoli, de hecho, acaba de entregar una propuesta bastante exhaustiva con reformas en todo ámbito a la Constitución, que es una propuesta, por supuesto, y que tiene una mirada también del mundo, porque sobre estos temas, a propósito de lo que decía Gonzalo, yo me tomo las palabras de Nico en términos de que una Constitución no puede ser un programa de gobierno. Yo creo que uno de los problemas de la Constitución del 80, entre los muchos problemas que tiene, es que era un programa de gobierno que trataba de bloquear a lo que en ese momento se consideraba eran sus enemigos, digamos. Que además uso la palabra a propósito, porque yo creo que no es la casa de todos, como dijeron ustedes. Y lo explicitó Guzmán tal cual. Claro, bueno, dicho eso, y yo creo que algunos de esos aspectos, Gonzalo, no sé, en realidad están todavía presentes en la Constitución actual. O sea, no fueron sacados ni el 2005, ni las 53 reformas que vinieron después. O sea, antes, digamos, después del 90. Dicho eso, claro, mi visión es un poco distinta. Yo creo que no es que la Constitución debiera terminar, solo para complementarte, con lo solidario y lo subsidiario dentro. O sea, yo preferiría que la Constitución no sea ni subsidiaria ni solidaria. Quiero que sea demócrata, de alguna manera. Si tiene que ser partisana, que sea partidaria de la democracia. Está bien. Supongo que por eso hay consenso que tiene que ser demócrata, ¿no? Sí, por supuesto. Pero entonces algo tiene que ser. Todo el rol de la democrática. Pero nos podemos pasar mucho rato discutiendo sobre qué es la democracia. Bueno. Sí, pues hay distintos tipos. Pero en palabras de Jonathan Haidt, me recuerdo que vino a Chile hace un par de años atrás y él dijo, los países tienen derecho a equivocarse. Los gobiernos tienen derecho a equivocarse, diría yo. No tenemos nosotros ni la capacidad de saber lo que en una serie de ámbitos puede ir mutando en el tiempo, ni tampoco tenemos el derecho de imponerle esa visión, que no es absoluta, a las futuras generaciones. Pero al mismo tiempo, y termino acá, tenemos que tener una Carta Magna, una Constitución que sea capaz justamente de ir adaptándose a los nuevos tiempos, que sea hija de su tiempo, también converse con las generaciones previas, pero le permita a las futuras generaciones hacer los cambios que ellos quieren hacer, que hoy día nosotros ni siquiera somos capaces de Tiene que tener un margen de dinamismo que permita ponerse en la evolución evidente que van viviendo las sociedades. Va a tener que tener una mega apertura a distribuir el poder, que yo creo que es una cosa muy nuclear acá. O sea, para volverlo al ejemplo de las 3 comunas prácticamente. Aquí resulta que hay los hijos de antiguos obreros que no están dispuestos a vivir en el mismo estado de sumisión que vivían tiempo atrás. Aquí resulta que los hijos del patrón tienen el mismo celular que los hijos de su trabajador. Resulta que los niveles de información, así como hay aspectos en los que la desigualdad se ha acrecentado, hay muchos aspectos culturales en los que se ha estrechado. Y cuando esas desigualdades se estrechan, no se pueden mantener los mismos esquemas, incluso sociales, como estábamos acostumbrados. Hay asuntos que se vuelven inaguantables y que se vuelven insoportables.
O sea, el reconocimiento a otra jerarquía, el reconocimiento que alguien porque nace de una manera ocupa un lugar y otro porque nace en otro lugar, se va volviendo insoportable. Eso exige un rebaraje profundo del poder. Y eso... ¿Pero estarán los partidos dispuestos a eso? No lo sé. Y ese rebaraje del poder es una transformación El tema de profunda. los partidos es un tema que nos ocuparía una sesión entera, pero yo te quiero decir lo siguiente. Una sociedad que ha llegado a los $25.000 per cápita, que se mete en el siglo XXI, ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con que la educación tiene que ser un factor de igualación y no de segregación? Yo creo que es evidente. Consenso absoluto. Toda Europa ¿Cómo? lo desarrolló así después de la Segunda Guerra Mundial. En los caminos los que... Bueno, en Chile nosotros hemos intentado desegregar la educación y nos han llevado al Tribunal Constitucional. ¿Es o no un consenso de que la salud no puede ser un elemento de segregación? Que no puede estar vinculada con tu billetera. No se puede hacer un fondo de compensación de riesgo votado por el Tribunal Constitucional. ¿Es o no un consenso de que la gente tiene derecho a ser tratado con dignidad por parte, ¿cierto?, de las empresas, etcétera, etcétera? Sí. Sí, el problema no El es Tribunal Constitucional votó la facultad del Es que CERNAC. una vez más, Nicolás, Entonces, el problema no es el titular, porque cuando tú dices una educación que no se... Pierde cuidado que te puedo de todas decir, maneras. mucho más allá del Pero titular. cuando tú dices Quizás tú educación solamente el titular. sin discriminación, nos vamos a encontrar. Pero cuando tú dices a los papás, le dices a los papás de la educación particular subvencionada que están buscando lo mejor para su hijo, de que tú los vas a nivelar hacia abajo primero. ¿Cuándo le dije eso? A ver. Cuando lo dijiste, pues si lo dijiste en este programa, lo dijiste cuando le dijiste que le iba a quitar los patines. Capacidad de comprensión de lectura se llama eso. No, lo dijiste en este programa. No dije eso, dije que era una competencia entre dos carísimo. jugadores que uno iba con patines y el otro sin patines. Jamás me refería a los niños. Ustedes me distorsionaron y con todos sus medios de comunicación me han seguido dando la misma fiesta. Pero por dónde lo dijiste. Se llama en el lenguaje programa, figurativo. Si tu señora te dice a ti, mi corazón arde por ti, no le vaya a tirar un jarro con agua. No, pero lo que tú provocaste, y a veces la comunicación tiene eso, tú le provocaste una herida fundamental al tipo Ustedes de forma que muy quisiste hábilmente hacer. me distorsionaron tal como... Así que la acusación de 0,50 minutos. A 10 minutos del toque de queda y la plaza Baquedano completita, llena, de bote a bote, de toque de queda, ¿qué hablar? Pausa y volvemos en Estado Nacional. Espérenos. Estamos de vuelta en Estado Nacional. A propósito, Nicolás Izaguirre, cuando recoja lo que se le cayó ahí el suelo, parte usted con un concepto para terminar antes de irnos. Bueno, que tenemos que ponernos a trabajar fuerte todos. Y los más viejos, detrásito nomás, dando alguna idea, porque hay otra generación que viene. Sí, Analía, ¿cómo lo lee? Yo quisiera decir que tenemos el derecho a disfrutar este triunfo, todos aquellos que estábamos convencidos que hoy día vivíamos un día histórico, y decirle a todos y a todas quienes nos están escuchando que somos muchos los militantes de partidos políticos que entendemos claramente que no nos pertenece este triunfo como partidos políticos. Y decirles que como partidos políticos y como militantes estuvimos acompañando y participando de un proceso que entendemos que excede con mucho la frontera de nuestros dirigentes políticos. Y decir que todos aquellos que militamos tenemos la convicción que nuestros dirigentes sabrán entender el mensaje clarísimo que hace rato nos viene entregando la ciudadanía y en consecuencia haremos un trabajo digno a la altura de los requerimientos de una ciudadanía que quiere tener expresión y voz y que no está militando, pero que es aquellos que nos interesa que les vaya bien y vivan dignamente. María José Gómez. Aquí se ha abierto un proceso que ha generado enormes expectativas y que esas expectativas no pueden ser defraudadas. Así que aquí cada sector político tiene que trabajar en consecuencia para eso. Y yo creo que en el caso de Chile Vamos, el desafío es la unidad, es buscar los mejores candidatos, ir a participar en una convención constituyente para que sea un cambio que no parta de cero, que haga los cambios profundos necesarios que hay que hacer, pero que rescate las instituciones y los conceptos y las cosas que le han traído estabilidad al país en los últimos 30 años y que busque una lista de candidatos que además se va a tener que ir a medir
a un sistema que es el mismo sistema por el cual se eligen los diputados. Entonces ahí la política ojalá que vuelva a ser importante y legitimada también en ese proceso. Rafael Bergüen. Sí, hace unos días leí un artículo del The Economist, la revista inglesa, que tiene la gracia de mirarnos desde afuera y en ese sentido un poquito más, entre comillas, neutral, aunque tiene una línea editorial, y decía: una nueva constitución en Chile les ofrece un camino para salir, decía, de la rabia y el desorden. Yo creo que el proceso que viene ahora requiere primero que convoque, lo hemos dicho, termino con esto, y además requiere que lleguemos a de verdad amplios acuerdos. Los que sabemos algo de economía entendemos la necesidad del cambio y la innovación y de la revolución, pero también sabemos lo importante que es la estabilidad agregada. Y tenemos que ser capaces de hacer las dos cosas al mismo tiempo. No es fácil, pero es absolutamente imperioso. Ahora, reglas del juego más inestable para la empresa, que lo actual no hay. No hay. O sea, lo que venga tiene que ser mejor. Bueno, yo creo, voy a arrancar de lo que decía Nicolás. Creo que aquí la estabilidad se va a construir abriéndose a participación de nuevos protagonistas. Creo que este es un proceso que recién comienza y es de esperar que mantengamos vivas y abiertos los canales de participación de la ciudadanía y que la representación que se consiga para esta convención constitucional sea lo más próxima posible a los distintos mundos que existen en el país, que puedan ahí conversar, y de esa manera se va a conseguir estabilidad mucho más que imponiendo a la fuerza un camino que no se comparte. Sí, yo creo que es un momento para escuchar con humildad lo que pasó, para escuchar a todas esas personas que fueron a votar, ese 52% que fue a votar, y también a la otra mitad que se quedó en su casa y que también nos está diciendo algo. Yo creo que es una oportunidad para encontrar este camino institucional, esta respuesta, esta segunda oportunidad quizá para nuestra democracia de consolidarse, de dar estabilidad, pero a partir de una sociedad que es distinta, que es diversa y que va a tener que empezar a no solo reflejar esa diversidad, sino que convivir con ella y llevarla incluso a su constitución. Yo, a diferencia quizá de Rafael, yo creo que vamos a terminar con una constitución no mínima, sino con una constitución donde haya quizá visiones contrapuestas, a veces sobre un mismo tema. Y quiero agradecer a todos nuestros panelistas esta noche, a ustedes también. Los dejamos invitados a que sigan en Canal 24 Horas las noticias que se están desarrollando. Hay mucha gente en las calles hoy día, una jornada sin duda histórica. Y lo que viene mañana, bueno, una semana muy interesante para ver cómo reacciona la clase política por lo pronto a esta propuesta que le ha hecho la ciudadanía. Muy buenas noches y a ustedes también. Gracias por venir. Chao. Un gusto, gracias Matías. Gracias.